Justo en el caso del síndrome de Down, las familias deben estar como que bastante ajetreadas con tantas revisiones médicas, chequeos, controles cardiológicos de diferentes tipos. Entonces la parte conductual la dejan un poquito de lado. Aunque tenga síndrome de Down, su desarrollo hormonal, fisiológico, sexual, psicosexual va a estar a la par de otras personas u otros adolescentes. De repente su forma de pensar, comunicarse, tomar decisiones puede ser un tanto más inmadura. Eso no quita que hormonalmente y fisiológicamente haya ahí como una explosión hormonal que hace que ya tengamos que pensarlo como un adolescente. A los padres no se nos enseña cómo ser padres, mucho menos cuando tienen un hijo o una hija que tiene una condición diferente, que requiere otro tipo de apoyos y otro tipo de aprendizaje. Me parece que desde ahí está partiendo el problema. Como personas con síndrome de Down trabajo mucho juego de roles, entonces yo me pongo en situación que soy como la mamá o el papá y le digo algo que les incomoda, ¿no? Como que le digo, no me gusta cómo estás vestido. Entonces él tiene que tratar de respirar y decir como, ok, ¿qué es lo que no te gusta? En vez de explotar y no me puedes decir que no me gusta o que me gusta, tú no me tienes que decir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos una vez más en un capítulo más de este podcast Modo Síndrome de Down. Aquí con Tere tenemos una invitada muy especial. Tere, por favor, preséntanos a Katy. Sí, tenemos el honor y el gusto de tener a Katy Brito. Ella es psicóloga educativa especialista en discapacidad. Katy, muchas gracias por estar con nosotros. Y especializada en adolescentes y adultos. Exacto, especialista en adolescentes y adultos. Gracias por la invitación también. Bueno, te cuento que una de las cosas temas que más nos piden nuestra comunidad, y creo que todos pasamos por eso, es justamente el tema conductual. Entonces queríamos nosotros abordar contigo el tema conductual en las personas con síndrome de Down y su entorno. Perfecto. Yo sé que eres especialista en adolescentes y adultos, pero hagamos una pequeña pregunta quizás. ¿Desde qué momento uno percibe una mala conducta en un hijo? Que desde los primeros años ya un cuidador, mamá o papá, puede darse cuenta que su hijo o su hija tiene algún tema de conducta. En el caso del síndrome de Down, como hay una discapacidad intelectual, hay un desarrollo integral que es más pausado, ¿no? A diferencia de otros chicos o chicas de una misma edad, de repente su lenguaje, el sistema motor, la forma en comunicarse, todo eso va a tener como una pausa diferente, un tiempo distinto. Y eso puede ser también que muchos niños y niñas desde muy pequeños ya presenten algún tema conductual. De repente quieren expresar algo y no saben cómo hacerlo. Hay algo que les incomoda y no saben cómo comunicarlo o expresarlo. Entonces, estos temas conductuales en realidad hay que pensarlos como hay una necesidad que tiene este niño o esta niña y que no sabe cómo comunicar, o que de pronto su entorno no es capaz todavía de darse cuenta de esta necesidad. Entonces, estos temas conductuales están presentes a lo largo de la vida de cualquier persona que tenga síndrome de Down y sobre todo en los primeros años que están en esa etapa de desarrollo y que puede tener un ritmo distinto. Ahí quisiera consultarte algo. Sí. ¿Son los temas conductuales propios de una persona con la condición de síndrome de Down, o los temas conductuales son un tema general de un entorno familiar o de las condiciones a las que la persona estuvo expuesta y es en respuesta a? Y yo quiero adicionar a lo que dice mi partner, también es muy frecuente achacarle la conducta como parte del diagnóstico de síndrome de Down. Totalmente. Es que ahí está el mito, ¿no? Se dice que una persona con síndrome de Down tiene mala conducta, tiene berrinches o de pronto como que hace pataletas. Y en realidad la conducta siempre va a ser un tema, por un lado, el desarrollo fisiológico. Cuando uno tiene síndrome de Down por la discapacidad intelectual, su desarrollo fisiológico es distinto porque es una cuestión genética. Pero la conducta está inmersa en un aspecto social. Cuando nosotros nos comportamos, las expectativas que tienen sobre nosotros, todo es en un contexto. Entonces, la conducta yo diría que tiene, por un lado, variables de personalidad, de temperamento, fisiológicas, pero en un porcentaje mucho mayor el entorno. El hogar, la casa, la familia. Si vemos que es una familia que es muy sobreprotectora, es posible que estas conductas también sean notables. Una familia muy autoritaria también podría hacer que generen esas conductas en los niños y niñas. Entonces, me parece que hay que pensar siempre en estas dos áreas, no
digamos, señalar a la persona como con problemas de conducta o con mala conducta, sino pensar en el ambiente. Aparte, seguro ustedes también han vivenciado que puede suceder que su hijo o hija se comporte de una manera en casa y de otra manera en el colegio y de otra manera en la casa de otros familiares. Entonces ahí nos damos cuenta que no es el niño o la niña, sino es el ambiente que favorece Yo las quisiera conductas. compartirte algo que me pasó alguna vez, hace no mucho, que yo tengo una hija de 8 años y que sí tiene a veces ciertas actitudes o ciertas respuestas que tenemos que modular, ¿no? Claro. Entonces yo decía, ¿por qué pasa esto? Y en algún momento cuando me junté con otras mamás, ¿no? No de chicos con síndrome de Down, sino de mamás de chicos neurotípicos, lo que me contaban en muchos casos sobrepasaba lo que yo tenía guardado Claro. de mi hija. Entonces yo misma o sea, evalué y dije, ¿realmente es por la condición que yo estaba pensando que es por esto o todos tenemos estas dificultades ahora? Sí, además que pensemos mucho en nuestras crianzas. Yo a las mamás las invito a que piensen en su infancia, en su adolescencia, cómo eran sus mamás o sus papás con ellas, cómo se comportaban, qué prohibían, cómo eran sus mensajes, su comunicación. Entonces, lo que uno aprende de cómo criar es en parte también lo que ha aprendido cuando era niña o cuando era niño. Entonces, quizás para ti en ese momento la conducta de tu hija era una conducta que era desafiante, temeraria, que te disgustaba, pero para otra mamá de repente eso no significa mucho, porque tiene otro tipo de preocupaciones o otras conductas son las que llaman más su atención. Entonces hay que pensar siempre por qué esa conducta me llama la atención. Porque es una conducta nueva, disruptiva, que me lastima o porque no sé cómo manejarla. Y ahí siempre el tema conductual tiene que estar alineado a como padres, cómo también nos enfrentamos a este rol tan difícil que es la crianza y que implica abrir nuestra mente, Claro. ¿no? Como entender que nos duele, que nos afecta, qué más puedo hacer para que mi hijo se comunique de la mejor manera, cómo le facilito los apoyos. Entonces sí, o sea, tu ejemplo es un ejemplo muy claro, las mamás cuando se reúnen con otras mamás, en los encuentros de colegio, en los recreos, en las horas de salida, es donde me dicen me sentía aliviada, porque conté esto y parecía que no era la única. Y es que así Sí, pasa. exacto. En las sesiones a veces los colegios brindan las sesiones de padres, ¿no? De charlas, Ajá. y de pronto escuchas una y otra cosa que tú no estabas sola, o sea, no es, pero a veces estamos como que sugestionados Sí. porque, no, lo que pasa es que los niños con síndrome de Down tienen tal cosa, son tercos, ¿no? Son tercos, es su etiqueta, su Ujú. etiqueta, y conozco yo muchos chicos con síndrome de Down que no son tercos. Claro, o que no obedecen, ¿no? O por ejemplo, estamos muy acostumbrados a los apoyos visuales, a colocar apoyos visuales para que los chicos entiendan las normas de conducta, pero hay algunos que de repente los apoyos visuales no les está funcionando, porque son apoyos visuales escritos y no son imágenes, no son pictogramas, no son cosas que les interesan. Claro. ¿No? Es distinto que yo sepa que a mi hijo le gusta Spider-Man y le pongo los pictogramas de Spider-Man de repente a la hora de dormir, a la hora de comer y lo asocia mucho más a su motivación que coloque una palabra o una frase que de repente no lo conecta con el cambio de conducta. Katy, ¿y cuáles crees que son las principales causas de los temas conductuales? Porque yo me imagino que en tu experiencia, cuando ya hay temas claros de conducta en adolescentes, o sea, es porque ha habido algo, ¿no? Muchas cosas detrás de. Sí, ¿Y cómo lo enfrentas? Porque una cosa es prever, ¿no? Oye, de chiquito vas poniendo límites, pero ya cuando un adolescente se presenta ante ti, ya no puedes prever, sino tienes que enfrentar el problema. Y aparte, o sea, Ujú. con la condición del síndrome de Down, ¿en qué momento es adolescente? Porque a veces, no, a veces no, generalmente la edad cronológica no va a la edad cognitiva o mental que le dicen. Entonces, ¿cómo tú ves ya está en un proceso de adolescencia? Muy buena pregunta. Vamos primero con tu pregunta, Tere, relacionada a este tema de en qué momento es adolescente. Aunque tenga síndrome de Down, su desarrollo hormonal, fisiológico, sexual, psicosexual va a estar a la par de otras personas u otros adolescentes. Aunque de repente su forma de pensar, comunicarse, tomar decisiones puede ser un tanto más inmadura, eso no quita que hormonalmente y fisiológicamente haya ahí como una explosión hormonal que hace que ya tengamos que pensarlo como un adolescente.
que tiene que tener los cuidados relacionados a cómo se relaciona con otras personas, al cuidado de su cuerpo, a la prevención de, por ejemplo, situaciones de abuso que podrían suceder. Entonces, yo creo que inmediatamente a partir de los 10, 11 años ya tenemos que asumir que son adolescentes. En caso de mujeres va a ser un poquito más temprano porque siempre esta parte de pubertad está mucho más temprano asociada a sus cambios hormonales y en varones puede tomar un poco más de tiempo. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las causas de estos temas conductuales? Yo voy a decir algo que de repente no va a ser del gusto de muchos docentes porque me pasa mucho en consulta que vienen los docentes a quejarse de los estudiantes y a decirme lo que pasa es que la mamá no acepta la condición, es muy protectora. Yo honestamente lo que creo que es un tema más político y contextual. A los padres no se nos enseña cómo ser padres, mucho menos cuando tienen un hijo o una hija que tiene una condición diferente, que requiere otro tipo de apoyos y otro tipo de aprendizaje. Me parece que desde ahí está partiendo el problema. No hay escuelas para padres, no hay como que grupos de apoyo para padres, uno no accede a eso, a menos que el hijo o la hija tenga un diagnóstico o hay una conducta que llame mucho la atención. Es lo que pasa en mi consulta. A mi consulta no vienen los padres a decirme, quiero que mi hijo tenga un espacio para conversar, para dialogar. No, mi hijo ha tenido este problema y estoy muy preocupada. Cúralo. Y no sé qué hacer. Ajá, así que lo pongo en tus manos. Tú vas a ser la hada madrina que me va a ayudar y me va a decir qué hacer. Yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Entonces, todos los que somos especialistas en salud mental, los psicólogos, psiquiatras, los terapeutas ocupacionales, físicos, del lenguaje, creo que hemos trabajado en lo reactivo. Cuando hay un problema lo atendemos, pero no en lo preventivo. ¿Cómo hacemos para que las familias, desde las primeras edades en la crianza, sepan cómo manejar estrategias efectivas, amables, firmes, para poder educar a sus hijos e hijas? Entonces yo creo que ahí viene una de las causas principales. Y lo otro definitivamente es la desinformación de los medios sociales. ¿No? Los medios sociales comunicativos tampoco nos brindan espacio para poder hablar de estos temas. Por eso este podcast justamente tiene esa misión de concientizar, de que los padres escuchen y accedan a esta información porque es algo que no está tan accesible para ellos y para ellas. Y son cosas de las que a veces no queremos hablar. Exacto. Entonces nos da vergüenza de repente. Vergüenza, culpa. miedo, Uh-huh. o pueden haber mamás o papás o qué sé yo, familiares que dicen hay un problema más al que afrontar. En realidad la idea de este podcast no es que haya un problema más que afrontar, sino que estemos informados para prevenir. Correcto. Hay un dicho que dice, es más difícil corregir que enseñar, ¿verdad? Totalmente, sí. Y también tiene que ver esto con que de pronto, en el caso del síndrome de Down, las familias deben estar como que bastante ajetreadas con tantas revisiones médicas, chequeos, controles cardiológicos de diferentes tipos. Entonces la parte conductual la dejan un poquito de lado, ¿no? Porque están acostumbrando a irse a la clínica, a la revisión, a la psicóloga, a las terapias. Siempre que reviso informes psicológicos, la recomendación son 5 o 6 tipos de terapias. Yo digo, ¿con qué tiempo este niño o esta niña juega, aprende, socializa, modula su conducta, expresa sus emociones? Y ahora siempre se habla de esta famosa terapia conductual. No, llévalo a una terapia conductual. En realidad, cualquier especialista en psicología tendría que manejar temas conductuales para poder trabajar tanto con el niño, adolescente o adulto y también con el entorno que sería la familia, ¿no? Katy, en estos temas conductuales, cuando ya te llega un paciente, ¿se trata en sesiones con el paciente o también es importante que el entorno, las personas que están alrededor, estén acompañando también esta terapia conductual propiamente dicha? Porque en algún momento que en X terapia mi hijita me recomendaron una terapia conductual, pero era muy pequeña. Uh-huh. Otra persona que trabaja conmigo me dijo, pero ¿a qué hora vas tú, no? O sea, porque si es Claro. que a un niño de 3 años o 4 años le sugieren algo así, no es el niño, me dice papá, mamá, ¿quiénes Sí. viven con ellos? Porque responden al entorno. Claro, ¿Cómo imagínate. hacemos con adolescentes ahí? Es 1 hora a la semana, quizás 2 horas a la semana, donde va Quizás, a la con consulta. suerte, claro. Va a un ambiente cerrado, a un ambiente controlado, de repente sin distracciones, sin muchos estímulos. Entonces, la otra parte del tiempo está fuera del consultorio. Y ahí la familia tiene un rol importante. Con niños es indispensable que la familia también entre en esta suerte de tratamiento integral.
porque son las familias, los cuidadores, pueden ser papás, mamás, abuelas, abuelos, tíos, nanas, hermanos, que también tienen que involucrarse. Yo trabajo con adolescentes y adultos, y sobre todo cuando trabajo con mayores de edad, siempre tengo que tomar en cuenta que ya no son niños, sino que son adultos que tienen una voz, que tienen una conciencia, que tienen un derecho. Entonces, en esos casos, desde la primera sesión, yo lo que les explico es que en algún momento también me interesaría conocer a su familia y que de pronto en algunas situaciones va a ser necesario hablar con los padres. Pero sí tengo que avisar, porque este tema de confidencialidad es muy importante para establecer un vínculo seguro con ese adolescente o ese adulto. Y es difícil para las mamás, ¿no? Lo digo, o sea, por carne Totalmente. propia, digo, o sea, sí está siendo consciente o no sé, es difícil romper eso, oye, ya es adulto. Exacto. Sí, me pasa mucho mamás que me preguntan, ¿no? ¿Qué pasó en la sesión? ¿Qué dijo? ¿Qué ha hecho? ¿No? Y creo que les cuesta mucho separar que ese espacio es un espacio para su hijo, para que su hijo pueda desarrollarse íntegramente, para que tenga un espacio de confianza, de poder hacer catarsis, de soltar cosas. Pero siempre tomar en cuenta que la familia también tiene que involucrarse, siempre con esa confidencialidad del caso. Yo siempre le digo a mis consultantes que tienen síndrome de Down, que ya son mayores, que no voy a contar nada de lo que me puedan compartir, a menos que su vida esté en riesgo o haya algo que me parece importante que la familia sepa. Entonces, esa es como mi premisa para que sepan que en algún momento podría suceder si es que no me abren o no cuentan las cosas de una manera sincera. Entonces, sí, ahí integrar a la familia, pero de manera muy sabia, es importante. ¿Y cómo detectas tú que lo que te están diciendo es real? Porque a veces son tan fantasiosos. Es una muy buena pregunta. Y lo que yo ahí, como de repente, bueno, claro, yo soy psicóloga educativa, pero también me formé como psicoterapeuta. Entonces, algo que yo siempre tengo que tomar en cuenta es que así me cuente la historia más mágica del mundo, yo tengo que escuchar esa historia. Porque algo me dice esa historia. Me puede hablar de sus deseos, de sus fantasías, de cosas que de repente no han pasado, pero quieren que pase. Entonces yo tengo que aprovechar ese contenido, ya sea para validarlo, escucharlo o para repreguntar. Entonces es bien difícil saber si te dicen la verdad, porque puede ser que también te engañen, como cualquier otra persona que en consulta puede engañar. Pero ahí siempre mi premisa es confiar. Confiar en que lo que me está diciendo es un contenido valioso para poder interpretarlo, analizarlo o conversarlo juntos, juntas. Katy, según tu experiencia, ¿qué cosas nosotros como mamás deberíamos considerar banderas rojas y decir, ok, acá hay un tema conductual? Porque a veces como mamás o como papás suele pasar que trivializamos las cosas. No, no, no tiene nada de malo, eso es normal, es adolescente, es propio de la edad. Allá va a pasar quien no tiene un mal genio un día. Entonces, se trivializan ciertas cosas y de pronto estalla en algún momento. Claro. Pero como tú dices, no nacemos con el, oye, este es el manual de papás y Con esto las no tenías que haberlo instrucciones. trivializado. Entonces, ¿qué cosas debemos considerar y decir, ok, bandera roja? O sea, no es así, no es que estaba de un día malo, no. Bandera roja y acude tú como papá, en el caso de adolescentes, 12, 13 años, qué sé yo, y también el paciente. ¿Qué cosas son Ujú. signos de alarma? Lo primero que yo veo un signo de alarma que es muy notable es el cambio de conducta repentino. Si quizás tu hijo de repente siempre ha tenido un temperamento tranquilo, alegre, conversador y de pronto empieza el mutismo, se silencia, no conversa, le preguntas cómo está y no te da alguna respuesta, ahí tenemos que entender que algo está pasando, ¿no? Y de hecho no podemos perder de vista que muchas personas con síndrome de Down también tienen comórbidos, también tienen otras condiciones que los acompañan. Tengo casos de síndrome de Down con TDAH, síndrome de Down con autismo, tengo casos de depresión, ansiedad. Entonces, no podemos negar que aunque tienen esta condición, sus emociones siguen siendo emociones que pueden ser muy desbordantes o muy complejas de poder comprender. Entonces, ese es el primer signo de alerta. Vemos un cambio conductual y eso pasa mucho en las escuelas, sobre todo, cuando hay situaciones de violencia o de bullying, ¿no? Que preguntamos, ¿y qué tal el colegio? Y no contestan, o están callados almorzando y no dicen nada. El cumpleaños de los amigos y de las amigas no asisten, no quieren ir, prefieren no estar, ¿no? O tienen una excusa de me duele el estómago, estoy enfermo, no quiero. Ahí hay una señal. Algo está pasando a nivel social.
Otro punto importante es cuando hay esas explosiones. De pronto es una persona, niño, adolescente que siempre se ha portado muy bien, con buenos modales y empieza a hablar malas palabras, a molestarse, a irritarse, a gritar, a decir tú eres mala, no te quiero, tú no me quieres. Ahí estamos viendo que hay como una queja, ¿no? Están quejándose, están como negativizando el rol de madre o padre. Algo está pasando. No es que realmente piensen que eres una mala madre. Te quieren decir, tengo algo más y no sé cómo decirlo, pero tampoco una mamá no lo puede adivinar. Entonces ahí entra el apoyo profesional. Contar con una persona extra que pueda ayudarnos a descifrar qué es lo que está sucediendo. Y otras cosas que pueden parecer menores, pero quisiera resaltarlas, es que muchas personas con síndrome de Down se sobreestimulan mucho con los cambios. Y eso es lo que a veces no se ve. Como se dice que alguien con síndrome de Down es muy alegre, muy contento, no siempre. A veces hay cambios como mudanzas de casa, de ciudad, de colegio, de repente de trabajo que les afecta mucho o que no se les anticipó que iba a suceder, entonces como lo sobreestimula y como que se cierran demasiado, se molestan, se frustran y no saben cómo decirlo. Familiares que se separan, familiares que se enferman en casa y nunca se le explicó al familiar con síndrome de Down qué estaba pasando. Entonces ellos perciben una dinámica familiar distinta y pueden asociar que de repente es su culpa o algo está pasando o los dejan de lado. Entonces creo que la poca comunicación y claridad también puede afectar a nivel conductual a una persona con síndrome de Down. Y otra última cosa que yo veo un montón es el tema del perfil sensorial. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas con síndrome de Down que son muy sensibles a los ruidos, a la bulla, a las luces, a los cambios de la comida, a la textura. Entonces, esas cosas pequeñas pueden afectar su aprendizaje. Puede ser que de repente hay unos zapatos que les incomoda demasiado y no lo quieren usar, y no porque sean malcriados, sino porque son zapatos que no son cómodos para ellos, ¿no? Yo tuve un caso de una adolescente que no dejaba de usar otros zapatos y la mamá asociaba que era una mala conducta. Nos dimos cuenta que esos zapatos son muy cómodos y cuando compraron unos igualitos no los quería porque los otros estaban un poquito más anchos. ¿Cuál fue la solución? Comprar una talla más para que estén mucho más anchos y más sueltos. Entonces hay cuestiones que pueden ser más del perfil sensorial, de cómo percibe a través de los sentidos la persona y que no necesariamente podemos pensar que es una mala conducta. Katy, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, ya es considerado adulto y sin embargo tú ves como mamá que está teniendo una actitud de no una buena actitud o algo más simple? Tiene que ir a un lugar y no se viste adecuadamente. Es la mamá la que tendría que intervenir, decir, no, no vayas así, etc., etc. Pero si él igual quiere irse, entonces, ¿dónde está ese balance? Oye, o sea, a mi hija de 30 años, si iba así, no me importa, pero a mi hijo que tiene esta condición, sí, o sea, no es que no me importe mi hija de 30 años, sino Te que preocupa más. Decisión. es su decisión. En mi hijo de 30 años y con una condición, creo que sí, y probablemente esté equivocada, como mamá, sí asumo esa culpa y responsabilidad que cómo no lo voy a dejar ir así. O sea, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? No estás mal, nunca vas a estar mal porque como mamá esas dudas van a ser bastante como valiosas de poder compartir y te agradezco mucho, Tere, compartirlo. Ahí me atrevo a decir de repente, Tere, que lo que te preocupa es que, claro, si tu hijo tiene una condición, lo van a mirar. Y además, si tu hijo de repente no está vestido con una vestimenta correcta, lo van a mirar el doble. ¿Y qué van a decir? La mamá no ha estado pendiente de él. Quizás pueda ser eso, una preocupación de qué es lo que puedan decir. Ahí hay que pensar en dos cosas, ¿no? La autonomía es esta toma de decisiones que uno tiene el derecho de elegir. Tú tienes muchas opciones y tú eliges con qué ropa, por ejemplo, te vas a vestir. Esa es la autonomía. La independencia es que tanto lo puedes hacer por tu cuenta o lo tienes que hacer acompañado o acompañada de otra persona. Quizás, por poner un ejemplo, podría ser de que si tu hijo en una temporada ahorita que hace más friecito todavía quiere estar en short y en polo, eso no va a ser bueno para su salud porque se puede enfermar. Pero puede ser que esté como muy encismado en que no quiere cambiar porque quiere estar en short y en polo porque aún no descifra el cambio de estación. O le cuesta, pues, ¿no? Aceptar que ya estamos en una estación más fría. Entonces, hay dos opciones. O lo obligas a que se coloque una chompa, una polera más abrigadora, o de pronto le preguntas, ¿qué pasa si hace más frío? ¿Quieres llevar una chompa adicional por si eso sucediera? Cosa que ahí le das el poder de también decidir, ¿no? No inmediatamente ponte esta chompa, sino mira,
hace frío, te puedes enfermar. ¿Qué te parece si por si acaso llevas algo en la mochila para cambiarte en ese momento? Sé que es difícil porque uno como mamá quiere hacerlo ya apurada, rápido, ya ponte esto, listo, se acabó. Pero siempre hay que apelar a que ellos tomen las decisiones. Y como cualquier persona con o síndrome de Down, puede equivocarse. Nosotros cuántas veces nos hemos equivocado de repente en decidir, no sé, una ropa, ir a un restaurante, pedir algo de comer. Entonces, ellos también pueden equivocarse. Ahí hay que darle una posibilidad de opciones. Hay personas con síndrome de Down que tienen un poco más de dependencia. O sea, que sí van a necesitar que alguien pueda como que ayudarlos a tomar esa decisión. Si somos los apoyos de personas con síndrome de Down adultas, hay que tratar de buscar traducir lo máximo posible lo que la persona prefiere, no lo que yo quiero. No decir, yo quiero este color y esa chompa porque siento que combina, te convenzo de eso. No, traducir lo que la persona quiere. Y es un trabajo difícil, porque nos gana pues lo que nosotros también queremos. Y ahí viene la parte del balance, ¿no? Okay. ¿Qué tan importante crees que son los límites desde pequeños para que no y que no afecten en un tema conductual? Importantísimos. Y es más difícil todavía de colocarlos, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando colocamos límites fallamos como mamás o papás. Somos malos. Somos malos. Nos cuesta. De repente nos sentimos culpables luego de hacerlo. Pero el límite siempre va a ser un cuidado. El límite tiene que ser una forma de poder, digamos, priorizar el bienestar y la salud de mi hijo o de mi hija. Un límite nunca tiene que ser algo castigador o autoritario. Tiene que ser, entiendo que quiere esto, pero yo tengo que ir por encima de eso porque su salud y su cuidado están primero. Entonces, coloco un límite para poder tener una mejor convivencia, para poder comunicarnos mejor. Es bien difícil colocar límites. Y es normal que nosotros como mamás ponemos el límite y después nos sentimos como culpables. ¿Eso es normal? Es normal. Claro, nos sentimos culpables porque vemos su carita de tristeza, vemos de repente que se molestó, que Lloró. que lloró, que capaz como que a veces me pasa en consulta, ¿no? Mamás que de pronto sus hijos no les comunican directamente, pero están en la puerta, están con la oreja en la puerta del cuarto porque los hijos hablan en voz alta. Entonces los hijos pueden decir, ay, de nuevo, otra vez me dijo esto y no sé qué cosa. Entonces le rompe el corazón. Una escucha y le rompe el corazón. Pero también es importante que ellos se expresen de alguna manera, que por eso el espacio para mí de consulta, en mi caso psicoeducativa y psicoterapéutica, es importantísimo porque ahí ellos me revelan como que lo más, digamos, sincero del mundo, ¿no? ¡Qué odiosa es mi madre! ¡Ya estoy cansado! Entonces, eso también ayuda un montón a poder un poquito ayudarlos a traducir esa emoción en algo mucho más como adaptado, mucho más saludable, más sano, que no sea en modo de odio, sino en un modo de, ok, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué le puedes decir a tu mamá? ¿No? Con personas con síndrome de Down trabajo mucho juego de roles. Entonces yo me pongo en situación que soy como la mamá o el papá y le digo algo que les incomoda, ¿no? Como que le digo, no me gusta cómo estás vestido. Entonces él tiene que tratar de respirar y decir como, ok, ¿qué es lo que no te gusta? En vez de explotar y no me puedes decir que no me gusta o que me gusta, tú no me tienes que decir. Ese juego de roles es súper interesante porque al inicio no pueden. Entonces yo les digo, ya, no me gusta tu ropa. Y me dicen, ¿a ti qué te importa? Entonces le digo, no, eso no es así. Tienes que realmente como que respirar, tranquilizarte. Pero es la manera de entrenar. Porque no es fácil modular la emoción. Y entendería entonces que mencionabas hace un momento que, claro, mi mamá es normalmente la queja es contra la mamá. Quizás es porque la mamá es la encargada de poner los límites y es cuando el entorno familiar es que tiene que respaldar eso, ¿no? Porque si no, es la mamá o la persona que está enfrente la mala o el malo y todos los demás son buenos. Sí, o la abuela, por ejemplo, que calladito, como que no puede comer chocolates, pero le da los chocolates, o papás separados, entonces pasa tiempo con mamá y el papá, como está separado, lo visita una vez, lo saca a pasear, el mejor día de su vida. Entonces hay que entender también que a veces esta mente, ¿no?, de síndrome de Down, que es una mente que aunque tenga discapacidad intelectual, también tiene muchas emociones que procesar y no las procesa inmediatamente. A veces me pasa mamás separadas de sus ex esposos, ¿no? Y me dicen, me ve como la mala y ahí lo ve como el bueno y solamente lo ve una vez por semana. Y le digo, pero no te lo tomes personal, de repente extraña a su papá. Entonces ese día que el papá le ofrece todo y lo engríe, él está feliz porque es el día que puede estar con su papá. Ya no va a estar con su papá después hasta la próxima semana. Entonces también como mamás no tomando las cosas tan personal.
porque son ellos quienes tienen que procesar una serie de emociones. De repente les cuesta decir que extrañan al papá, les cuesta decir que quieren ver más tiempo al papá, y es su manera de poder comunicarlo. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso. Y qué frustrante es para la mamá cuando estás que dale, y de repente el papá le dicen una y en una obedecen. Pero eso es recurrente. ¿Por qué? Claro. Van a ver si las mamás, papás que nos escuchan y preguntan a sus hijos, ¿no? Como que quién es el que más engríe, el más cuidador, el más estricto, tienen una figura. Recuerden también que cualquier persona con síndrome de Down es sumamente inteligente. Sabe muy bien cómo enmascarar, sabe muy bien cómo mentir y cómo convencer. Este mito de que son angelitos, de que nunca mienten, es totalmente falso. Son sumamente inteligentes porque la conducta es también una forma de aprendizaje. Yo veo qué me conviene, qué no me conviene, con quién sí, con quién no. ¿No? Profesoras que dicen, tu hijo es lo máximo colaborador, me encanta en el aula. Y la mamá dice, no conoces a mi hijo, ¿no? ¿De quién me estás hablando? Exacto. Entonces, ellos saben con quién poder comportarse de esa manera. Ahora, no asumamos que por eso son manipuladores. Simplemente también van un poco a su beneficio inmediato. No sé, la persona que tiene discapacidad intelectual le cuesta a veces pensar a largo plazo. Piensa más en la inmediatez, en la recompensa inmediata. Si yo puedo recibir esto a cambio, lo voy a hacer. No están pensando como en los futuros, en las normas sociales, en los valores más macro. Esta mente más moral de repente puede darse en otros casos, pero en el síndrome de Down muchas veces lo primero es lo inmediato. ¿Qué puedo ganar más rápido? Katy, en tu experiencia, ¿te ha tocado estar al frente de un caso crítico y que después de las terapias o después de que has trabajado con, no sé, con la familia, con el paciente, ha sido un caso exitoso de cambio de conducta? Sí. ¿Nos podrías comentar, por favor? Lo más difícil. Y que haya sido luego bien, ¿no? Tuve un caso, yo de hecho trabajo con diferentes discapacidades y algo muy interesante para mí siempre que recibo a un consultante es poder aprender de su identidad. Y pasa que, claro, el síndrome de Down no es el único síndrome genético. Recibí un caso de una mujer con síndrome 3X supermujer. Es un síndrome no muy conocido, pero que es muy parecido al síndrome de Down, solamente que no tiene las características o rasgos físicos que pueden ser muy comunes. Entonces tú ves a la persona y no necesariamente asocias que hay una discapacidad. Pero hay una discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, impulsividad, bastante trastorno posicionista desafiante, que son personas que están pues siempre a la defensiva y todo lo demás. Perdón, 3X. 3X supermujer. Es el síndrome 3X supermujer, que en vez de nacer con 2 cromosomas X, nacen con uno adicional, que es lo que genera la condición y genera la discapacidad intelectual y la diferencia. En cuanto a temas físicos, tienen las manos más chiquitas, tienen los dedos del pie mucho más chiquitos también y mucho más separados, y en la división de los ojos también un poco más de separación. Pero de ahí no hay nada más notorio, ¿no? Por ahí algunos temas que pueden ser cardíacos, por ahí mucho también comorbilidad con la epilepsia. Es un síndrome muy minoritario, poco indagado, entonces a mí me tocaba investigar sobre eso para poder atender. ¿Por qué es el caso más difícil? Porque estamos hablando de una mujer de más de 30 años que no sabía que tenía esa condición. Y que era impulsiva, agresiva, se podría decir. Exacto. Y que se dio cuenta que algo extraño pasaba en ella porque veía que en su familia muchos de sus primos se casaban y ella no. Y eso fue su motivo de consulta. O sea, ella fue sola. Con sus papás, pero cuando ella se sentó y yo le pregunté qué es lo que quiere hablar, lo primero que me dijo es, no entiendo por qué otra gente se casa y yo no. Y luego empezó como a cuestionar, ¿por qué otras personas trabajan y yo no? ¿Por qué otras personas acaban la universidad y yo no? Y resulta pues que ella no había tenido una educación continua, había estado en casa y los papás tampoco tenían información sobre cómo trabajar con ella. Y fue el caso más difícil porque de hecho me tocó a mí tener que de alguna manera con los papás hacer que ella entienda su identidad y su discapacidad, que se evalúe, que tenga un carnet de discapacidad en el CONADIS, que haga su evaluación. Todo eso fue una primera experiencia para ella, porque ella sabía que algo extraño pasaba pero no entendía qué. Entonces estaba muy molesta con los papás, con la familia, muy colérica, tenía conductas de riesgo, ¿no? Que de hecho son conductas llamativas, porque es algo que ella como que no está tan de acuerdo, algo está pasando. Y creo que fue el caso más difícil también porque para mí fue muy movilizante. Las sesiones que le veía llorar, cuando se enteró que tenía síndrome de 3X, ella lloró mucho.
Pero entendió muchas cosas, claro. Exacto. Y además, lo primero que salió en el TikTok es que su tiempo de vida era hasta los 35 años. Y me decía, me queda tanto tiempo de vida. Entonces me tocó a mí darle una información más científica, buscar videos accesibles, porque yo los videos que veo son videos médicos, que ella no lo va a poder comprender. Entonces yo tengo que traducirlo a un lenguaje más accesible para que ella lo comprenda. Efectivamente, ahora entiende muchas cosas, ¿no? Y tiene sueños, y quiere trabajar, tiene como que mucha ilusión en trabajar con niños, en temas educativos, y vamos por ese camino. Entonces para mí también fue sumamente difícil porque después de la sesión ella salía y yo me ponía a pensar, ¿no? Imagínate lo que es vivir más de 30 años sin saber quién eres. Claro. Por eso es tan importante que cada niño y cada niña tenga esa información desde temprana edad. Muchas veces me dicen, ¿es necesario decirle que tiene síndrome de Down o que tiene tal? Por supuesto, porque es parte de su identidad y es parte de lo que le representa. Y bueno, ahora ella está muy contenta, tiene su carnet de discapacidad, lo saca a todos lados, lo muestra, como que ya empieza a entender que la discapacidad no tiene que ver con ella, sino tiene que ver con las barreras que enfrenta en el entorno y que le va a costar un poco más, pero que lo va a poder lograr. Katy, ¿y qué les podemos decir a... Yo sé que hay muchas mamás, muchos papás que tienen adolescentes en casa, 13, 14. Alguna vez he podido conversar con algunos y la preocupación es, me gritó o no quiere ir al colegio, simplemente se colgó y no, porque una cosa es que tú cargues a un niño de 3 años y lo llevas al colegio 4 o 5, pero cuando es adolescente definitivamente no lo vas a poder mover, si es que quisieras usar la fuerza, cosa que no está bien, ¿no? Claro. Pero... y que están preocupados, ¿no? Y que a veces incluso la mamá dice, o sea, tengo miedo, está molesto, ya no puedo conversar, no quiere hacer esto, no quiere arreglar el cuarto, no, se cerró. Uh-huh. Sí. ¿Qué se les puede decir? O están agarrados del celular, o incluso acceden a información que no corresponde y realmente desatan conductas incluso con la mamá, Sí. Para mí generando temor encima. Claro, para mí la educación es importantísima, ¿no? De repente no quiere ir al colegio porque no lo trataron bien, porque no se siente cómodo, porque no aprende de la manera que quisiera. Pueden haber muchas razones, pero no podemos permitir que abandonen el colegio. Y eso en realidad es un mensaje para cualquier estudiante, joven, adolescente que enfrente un problema en la escuela. Tenemos que buscar la mejor escuela. Tenemos que empezar como que a romper puertas de escuelas para que puedan recibirlos. Y aunque la persona no quiera, la educación es vital. Una educación primaria, secundaria, una formación después más técnica, universitaria, oportunidades de trabajo. Claro, igual cada persona en su condición también tiene dificultades diferentes. No todos van a poder acceder a una universidad o un instituto. Eso tenemos que tenerlo en claro. Hay variabilidad. Hay cuestiones ambientales, pero también cuestiones fisiológicas. A veces el síndrome de Down se acompaña de tantas otras condiciones que complejiza. Entonces tenemos que priorizar. No tenemos tampoco que exigir a esta persona algo que de repente puede agotarlo y agobiarlo. Tenemos que ir hacia el ritmo y la capacidad que cada persona tiene. Pero para mí lo de la escuela es indispensable. No funciona que vaya al colegio. Pensar en el homeschooling, que de repente vaya una profesora particular algunos días por semana, de repente que vaya unos días al colegio o unas horitas a sus clases favoritas y poco a poco ir introduciendo esa conducta de manera progresiva, ¿no? Pero no abandonar eso porque la escuela es súper importante. Y lo otro es pensar en todo lo que son actividades de autovalía. Yo tengo que pensar, cuando mi hijo tenga que enfrentarse al mundo sin mí, ¿qué es lo que quiero que aprenda? Quiero que se vista solo, quiero que planche su ropa, quiero que lave, quiero que limpie su cuarto. ¿Qué es lo mínimo indispensable que yo necesito que mi hijo o mi hija aprenda para que se enfrente a esta sociedad? No para eso tenemos que explotarlos al máximo, pero tenemos que cumplir con eso mínimo, todo lo que es autovalía, ¿no? Que se asee, que se lave los dientes, que pueda tener como que su limpieza, ¿no? Su higiene, que pueda comunicar lo que siente, que pueda pedir ayuda. ¿Cómo conseguimos esto? Porque sí, como te mencionaba, he escuchado testimonios, ¿no? De mamás sobre todo, que te dicen, no, quiero que haga tal cosa, no quiero. Coge un libro, yo sé que es importante que asistas a ver clases virtuales incluso, no quiero.
no quiero, y realmente la persona que está a cargo puede estar quebrada emocionalmente, agotada, entonces es que estoy cansada, ya no sé más qué hacer, sí sé que es importante que desarrolle solo, que desarrolle su independencia, que sí lo sé, ¿qué cosa hago? ¿Cómo enfrento esto? ¿Le pongo límites? Alguna me decía, escondí el control remoto, desenchufé el televisor, bajé la palanca. O sea, empiezan a generar cosas y solas, a buscar alternativas. Claro, lo que Porque se incluso pueda. en muchos casos les da vergüenza contarlo, ¿no? Me hizo esto, me hizo aquello. Y pero ya están con el tema encima. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo enfrentar esto, no? Necesita inmediatamente ir a terapia, necesitas hacer algo en casa. ¿Cómo se puede trabajar cuando ya el problema está, a pesar de que uno sabe que tiene que haber hecho muchas cosas? Yo creo que ahí el apoyo profesional es clave, ¿no? Si vemos que de pronto se ha roto ese vínculo de confianza con mi hijo, en donde me desafía, en donde es como demasiado posicionista, donde no me habla, donde no me comunica, algo ha sucedido en esa dinámica familiar que ha generado eso, el apoyo profesional, una intermediaria. Si de repente el apoyo profesional puede ser inaccesible por los costos que eso implica, porque sabemos que son costos y no lo podemos negar, todavía el Estado no tiene espacios suficientes para poder trabajar con las niñeces o todo lo que es la infancia, ¿no? La adolescencia, buscar intermediarios dentro de la familia. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Puede ser que tengas a la mejor mamá del mundo, pero si tu hijo está en una etapa de rebeldía, incómodo, molesto, se la va a agarrar contigo. Entonces no te va a hacer caso. Así tú lo digas con imágenes, lo digas cantando, aplaudiendo, no va a funcionar. Entonces pensemos en nuestro círculo más cercano quién puede estar de intermediaria. De repente una prima, una tía, la madrina, la abuelita, hasta incluso las personas que apoyan en el hogar, ¿no? O un amigo que sí está como más maduro y que te puede ayudar a ser como tu compinche, ¿no? Exacto, ajá. Las mamás no tienen por qué resolver todo solas. Porque también no solamente son mamás, son esposas, son parejas, son amigas, tienen sus hobbies, tienen sus trabajos, sus actividades. Entonces, pensar en una red de apoyo cercana y natural que pueda ser intermediaria y en segunda instancia, si es posible, un apoyo profesional. Claro, porque sí, pues a veces sí, y lo he escuchado, ¿ah? Ujú. Y no te voy a mentir que me genera cierto miedo, ¿no? Digo, claro, mi hija es pequeña aún, pero cuando escucho quebrarse a una mamá y decir, no sé qué hacer. O sea, sí sé toda la teoría de que lo que debería estar, cómo debería ser, pero ya no sé, estoy agotada y no tengo dinero para ir a un terapeuta conductual. Claro. Entonces empiezan a acceder a información por internet, ¿no? Hablan mucho de los límites, hablan mucho de bloquear. Ok, no quieres ir al colegio, pues, pero igual no vas a estar con televisor, no sé qué harás. Ujú. Cosas así. ¿Son positivas estas reacciones? O sea, ¿Qué? ya, no quieres ir al colegio, no quieres trabajar, no quieres, no sé, ok, no va a haber nada en beneficio tuyo. ¿Está bien hacer esto en el día a día? Creo que es innegable la frustración que una mamá puede sentir y las ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero creo que es bien importante y también de repente aprovechar este espacio para pedir a las mamás que no se cansen de luchar por sus hijos, que sus hijos la necesitan y que mientras haya vida, haya oportunidad, hay un nuevo día para hacer las cosas, hay que seguir luchando. Porque son personas que como cualquier otra tienen sueños y metas y necesitan una guía. Entonces yo creo que lo que también, claro, en internet que se va a encontrar, la crianza positiva, ¿no? Como que la crianza amable y firme, funciona, pero no podemos negar la frustración que hace sentir eso una madre, ¿no? Que una Claro, que mamá no se va sabe a qué hacer. cansar, exacto, que se va a frustrar, que ya va a querer renunciar a todo. Entonces creo que si empezamos a reconocer esa emoción y dejarnos ayudar, puede cambiar la dinámica. Entonces yo como mamá reconozco, estoy a tope. Yo si hago algo más, voy a Colapso. gritar, colapso. Entonces me cuido para cuidar a mi hijo, busco mis apoyos inmediatos para poder hacer una diferencia. Entonces reconocer esa frustración va a ser principal, pero por nada abandonar, no cansarse, porque realmente si eso está sucediendo es porque te necesitan de alguna manera o Claro. necesitan algo más que no estamos pudiendo descubrir. Y quizás en equipo la dinámica familiar debería
en equipo encontrar resultados, ¿no? O sea, Totalmente. porque si no, lo que suele pasar en las familias es que empiezan a encontrar culpables. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro. Sí, Y te lo refiero por otro testimonio que escuché, ¿no? Dice, no puedo ni quejarme porque si me quejo mi esposo me va a decir, pues es que tú hiciste esto, o tú le diste, o tú no le diste, o que tu mamá lo hizo, ¿no? La abuela materna. Entonces, me dice, no hay ningún sentido de que pueda dialogar o decir que fulanito hizo tal cosa. Prefiero callarme porque ya sé que yo soy la culpable. claro. Ahí es trabajo en equipo también, ¿no? Como que trabajar todos como que unidos, no estar como tirándose la pelota de la responsabilidad. Algo que yo veo mucho en las escuelas es que, por ejemplo, los profesores pasan la pelota a los padres y los padres pasan la pelota a los profesores, ¿no? Como que eso es muy común. Hay que empezar Todos a... se sacuden. Exacto, hay que empezar a pasar la pelota, pero jugar con la pelota, empezar a hacer un trabajo en equipo, ya empezar a ganar puntos, ya empezar como que a ganar partidos, porque esto de lanzarse la pelota y echarse la culpa no nos lleva a ningún lado. Claro, de repente más bien asumir cada uno qué cosa yo no estoy haciendo, qué cosa Exacto. yo tengo que moldear, qué cosa yo, ¿no? En lugar de... Y hasta dónde puedo llegar también, ¿no? Me pasa mucho en mi trabajo profesional. Yo soy como muy apasionada en el tema, entonces trato de dedicar mucho tiempo a cada caso, pero llega un punto en el que personalmente también me frustro y digo, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y ahí es donde me respondo yo sola, es que hasta acá llegó mi responsabilidad. Porque si no hay un cambio en la familia, un cambio en el contexto, esta intervención queda corta. Entonces también creo que cada uno tiene que ver hasta dónde puede llegar y colocar también ese límite. Me gustaría comentarte algo que se me ha venido a la memoria. También en realidad conversamos mucho con mamás y te refieren sus propios casos, ¿no? Una mamá me comentó que su hijo tenía problemas conductuales fuertes, que incluso ya había mucha presión en el colegio y que temas con los compañeros, bueno, varias cosas. No sabía qué hacer, buscó una recomendación, le recomendaron algunos tips de una persona y esta persona le dijo, ok, ahorita tiene que haber sí o sí consecuencias inmediatas. Entonces, no sé, ¿cuál es el juguete favorito? Poner un ejemplo, no sé, pues la Barbie es un ejemplo nada más. Ok, lo vas a hacer, desaparece. Tal juguete desaparece. Y sé que la mamá misma era, no, ¿cómo va a desaparecer si me ha costado caro y le encanta? Entonces, le dijo, lo haces y lo haces, porque era como que ya era muy recurrente el mal comportamiento. Y lo empezó a hacer. Y a retirar las cosas, pero así, se va inmediatamente. De Entonces, radical. radical. Ella cuenta, me dice que cambió totalmente. Me dice, cambió totalmente, o sea, era otro. Pero claro, perdí como de juguetes, ¿no? Pero se iban y se iban, por más que me hubiera costado plata y esfuerzo, porque claro, uno compra las cosas para sus hijos con amor. Pero lo desapareció. Y ella refiere que le resultó. ¿Está bien? Ella misma no sabe si está bien, si está mal lo que hizo, si estaba por esa línea correcta. Tampoco me comentó si era una terapeuta o era una psicóloga la que la asesoró, pero entiendo que estaba colapsada también. Claro. Bueno, enhorabuena que haya funcionado. Sí pienso que creo que no a todos les funcionaría. Claro, No pero a ella todo. le funcionó. Exacto. Entonces también creo que aquí es una cuestión de ensayo y error y que cada caso es particular. De repente uno puede dar recomendaciones y la familia tiene que adaptarlo a su propio contexto. Claro. Entonces, creo que es una situación bastante radical, pero enhorabuena que ha funcionado. Pienso que no a todos les funcionaría. La idea también creo que cuando empezamos a corregir conductas es no solo pensar en las consecuencias o los castigos, ¿no? Bueno, ahora lo llamamos más consecuencias, sino empezar también a entender el porqué de la conducta. ¿Por qué se está dando esta conducta? ¿Por qué se está dando de pronto esta pataleta? ¿Qué es lo que sucede? Porque si solamente pensamos en las consecuencias, estamos como que haciendo un aprendizaje más de condicionar. Si tú te portas bien, te doy esto. Si te portas mal, no te doy esto. Entonces, el niño deja de entender el por qué lo tiene que hacer. Entonces, siempre veamos más el origen que el tema de las consecuencias y la inmediatez. En síndrome de Down es un poquito más difícil por la discapacidad intelectual, pero no imposible, ¿no? Como que también tenemos que empezar a estimular y a fomentar que ellos puedan como que comprender el por qué es importante una conducta, para que nos llevemos bien en casa, para respetar el espacio del otro y así, etcétera, etcétera, ¿no? Wow. Qué interesante y qué... Todo lo que nos has enseñado. Gracias, Katy. A ver, ¿qué recomiendas a toda nuestra comunidad? A ver,
¿Qué puedo recomendar? Bueno, creo que lo primero que me gustaría es agradecer igual que me permitan poder conversar un poco de mi perspectiva, mi experiencia profesional. Creo que, creo que todas las familias hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Me parece que eso es importante valorar. Yo sé que las familias siempre pasan por muchas críticas de los médicos, psicólogos, profesores, pero sí tienen que empezar a valorar de que no fue fácil el rol que ocuparon, sobre todo si tienen un hijo o hija con síndrome de Down, y han hecho lo mejor que puedan. Eso por un lado. Porque yo realmente en cada consulta, yo termino realmente admirando mucho a las mamás y a los papás con los que puedo trabajar. Tanto a sus hijos, pero también a sus familias. Lo segundo es pedir apoyo. Pedir apoyo no está mal, no es ser vulnerable, no es ser como incompetente. Creo que es ser real, ser honesto, de que no podemos con todo. Lo otro es que hay que trabajar mucho en comunidad, hay que trabajar mucho juntas, juntos, busquemos grupos de apoyo, busquemos a padres que tengan más experiencia, que sus hijos sean más grandes, para ver el camino que han recorrido. Eso es muy importante porque lo vamos a ver como ejemplos o como modelos a seguir. Y lo otro también en que confíen en sus hijos y sus hijas. Creo que cualquier persona, independientemente de su condición, tiene todo el derecho de estar en este mundo feliz, contento, desarrollar sus sueños, poder como que tener espacios de confianza para poder conversar de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Tratemos de dar como que esa privacidad y promover ese espacio. Muchas mamás a veces quieren ser las mejores amigas de sus hijos o sus hijas y no siempre va a ser así. Necesitan otros confidentes para poder también como tener otras opiniones. Eso quería compartir con la comunidad para que lo puedan tomar en cuenta. Katy, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, chicas. Muchas gracias. Gracias a ti nuevamente. Esperamos que te vaya bien en tus proyectos nuevos que nos has ido comentando antes. Gracias. Y ojalá dentro de poco, o quizás un poquito más, te tengamos nuevamente con nosotros. Por Zoom. También, claro. Virtual mientras tanto. Y a nuestra comunidad, gracias por seguirnos. Recordemos las palabras de Katy, ¿no? Siempre no renunciar, seguir, avanzar y buscar ayuda profesional si es que amerita. Creo que eso es lo más importante. Todos podemos colapsar, todos podemos tener ganas de saltar, pero lo más importante es, como tenemos que seguir, y lo más importante es continuar y apoyar en todos nuestros hijos, pedir ayuda, no tiene nada de malo. Gracias por seguirnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.